Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a todos a comprender esta palabra en el nombre de Jesús. Hoy vamos a dar el discernimiento. Muy importante conocerlo. Y qué mejor que vayamos a Levítico 10, 9 al 11. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Padre, gracias te doy por esta palabra. La pongo en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, para predicarla con mucho amor y llegue a muchas personas y pueda haber cambio en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire lo que le está diciendo Dios. ¿A quién? A Aarón y a sus hijos. Que no bebieran alcohol, porque no es aconsejable. Y muchos dicen, bebemos pero no nos emborrachamos. Una gota de levadura eleva la masa. Usted es masa nueva, ¿para qué se va a estar fermentando con lo que usted ya dejó? O no lo quiere dejar, el alcohol. Que bueno, lo está diciendo allá al pueblo de Israel. Y mire lo que dice en Proverbio 31, 4 al 7. Con respecto al vino y de los que están mandando, tanto en la iglesia como en los estados. El vino no es buen consejero. Proverbio 31, 4 al 7. Palabras del rey Lemuel. No es de los reyes, oh Lemuel. O sea, le está diciendo su madre a Lemuel. No es de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Para un mandatario, para el que está gobernando tanto en la iglesia como por fuera de la iglesia, no debe de beber o insinuarle a nadie beber alcohol. Porque mire, en Efesios 5:18, ¿qué nos dijo Pablo? Para la iglesia. Usted nunca acomode la palabra a sus caprichos. Léala y aplíquela. Ahí va el no otra vez, que nos está diciendo en Levítico. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Ese es el vino que debes tener tú hoy. El Espíritu Santo de Dios, para predicar, para evangelizar y para todo. Y no te amoldes a corrientes mentirosas y a justificar que Jesucristo y que bebió vino. Y eso es para justificar el pecado de la borrachera. Y sépase que Dios no se contradice. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. En 1 Corintios 6, 10. Y dice, no se embriaguen. Embriágate hoy del Espíritu Santo de Dios y te irá mejor. La palabra diacrisis es igual a discernimiento, opinión, contender, oponer. En español, discernimiento es criterio, normas para conocer la verdad. Entonces vamos a buscar nosotros hoy, ¿quién da el discernimiento?
Y qué bueno que vamos al primer libro de Reyes, 3 al 13. Dice la palabra: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es Dios. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. Le recordó las grandes maravillas con su padre, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has mandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí que yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén, iglesia. Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría, ciencia, entendimiento, conocimiento. ¿Para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué debes de pedir tú a ese Dios maravilloso? Lo mismo. Pero ¿sabe qué piden? Señor, dame riqueza. Señor, que yo dure tantos años. Señor, que tú mates a mis enemigos. Nada de eso hizo Salomón. Hoy aprenda usted, y eso es discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué le pido a Dios? Si esto es bueno o es malo lo que le estoy pidiendo a Él. Entonces aprendamos como Salomón, que en sueño se le apareció Dios y le dijo: pide y te daré lo que tú me pidas. Pero todo fue de acuerdo a la voluntad de Dios. No falló Salomón. ¿Cuánto fallamos a veces al pedirle a Dios una cosa? Entonces allá miramos que Dios con Salomón, pero vamos a ver quién nos los da aquí en el Nuevo Testamento. Ese discernimiento, el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 10 al 11. 1 Corintios 12, 10 al 11. Y a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo lo da el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo?
Dios. Es el mismo Dios. Él es el que da esos dones. No es alguien que mecánicamente te vaya a inducir a darte. Pídeselo a Él, directamente a Él. No se lo esté pidiendo a nadie. ¿Sabe para qué necesitamos el discernimiento de espíritu? Para probar espíritu. Si no, no vas a poder. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Para eso lo necesitamos. Y más en los tiempos que estamos viviendo de apostasía. Mira que dice, Primera de Juan 4 del 1 al 6. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién va a escuchar esta palabra? El que en realidad tenga el Espíritu Santo de Dios y reconozca que lo que se está hablando es verdad. El espíritu del anticristo va a rechazar toda esta doctrina y te va a perseguir. Entonces, ¿quién nos da a nosotros el don de discernimiento de espíritu? El Espíritu Santo. Sin eso no vas a conocer ni lo vas a entender. ¿Para qué? Para descubrir las falsas doctrinas, las falsas del anticristo. Todos aquellos que digan que usted tiene que un Dios de 3 cabezas, sabiendo que dice la palabra que Él es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, y que Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, hecha carne, humanizada, y es el mismo Dios. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, de Jesucristo, allí hay libertad, siendo el mismo Dios. Eso es cuestión que usted no discierna, no le pida a Dios este discernimiento, va a vivir así. Pídaselo y verá que lo conseguirá. ¿Y cómo lo conseguimos? Por medio de la palabra. La misma palabra dice que es el Espíritu. Efesios 6, 17 dice que la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y dice que la semilla es la palabra de Dios. En Lucas 8, 11 encontramos que es la palabra. Y la palabra es fuego. La palabra es vida. Y son espíritus que da vida. Entonces vamos a ver lo que dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Cómo conseguimos el discernimiento? Orándole a Dios, clamándole a Él, como hizo Salomón. Y aquí en el Nuevo Testamento, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hagamos? Leyendo la Biblia. Porque ella es la que nos discierne. Lo que nos hace que entre y cambie nuestra vida. Hebreos 4:12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso se llama a Dios, a Jesucristo. La palabra es la que discierne, pero si usted tiene una palabra adulterada, ¿cómo va usted a discernir entre el bien y el mal? Si el mismo predicador le está adulterando la palabra. Y por eso dice, probad los espíritus, si son de Dios o son espíritus de errores. Y eso es lo que vemos, doctrinas de errores, errores dogmáticos, puros dogmas, el dogma, y eso es herejías, y así vive mucha gente, creyendo en esas tonterías.
Ahora viene una pregunta. ¿Quiénes lo tienen? ¿El qué? El discernimiento. Los que no siguen al mundo. Los que no siguen al mundo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra Nehemías 10, 28 al 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras y a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Quiénes? Todo el que tenía comprensión y discernimiento de espíritu se apartó de los pueblos y de las tierras del mundo. Haga usted lo mismo. Está en toda la facultad de hacerlo, porque estamos en eso. Y por eso en Santiago 4:4, mire cómo Dios llama al que no haga esto. Y es solamente con el discernimiento lo puedes hacer. Por sí solo no lo puedes hacer porque no lo puedes comprender. No lo entiendes, iglesia. Solamente cuando tú lees la palabra, ella es la que te hace discernir, porque entra a tu corazón y te cambia. Es lo que dice Santiago 4:4, pero tiene un título, la amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso fue lo que hicieron ellos, apartarse del mundo y de las tierras del mundo y seguir los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quiénes lo tienen? Los que no siguen al mundo, los hijos de Dios. Segundo libro de Samuel 14, 17 al 20. (14, 17 al 20). Dice: tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como, lo compara, como un ángel de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová, tu Dios, sea contigo, le está diciendo esta mujer al rey David. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Amén, iglesia. Así hace Dios contigo hoy, cuando tú le creas a la palabra. Te da discernimiento cuando alguien viene a proponerte algo contrario a la doctrina, o a tratar de infiltrarse o camuflarse para cambiar el rumbo de la doctrina que Dios te ha puesto para que lleves el mensaje de salvación. Y hay muchos que han llegado y han ganado eso, porque el pastor les ha aceptado. El que está allí les acepta la propuesta que venga, porque usted no tiene discernimiento del bien y del mal, y sabe qué clase de doctrina es la que anda buscándole concilio con usted.
y usted cae. Puede caer por falta de discernimiento de las cosas del bien y del mal. Entonces, ¿quiénes lo tienen el discernimiento? Los que no siguen al mundo, los hijos de Dios, que en realidad el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, y los verdaderos profetas, porque hay falsos. Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén, iglesia. Está diciendo lo que nos dijo allá en Levítico 10:10. Y eso es lo que usted tiene que hacer, a discernir. ¿Cómo es que usted en una iglesia le van a decir que usted puede beber pero no emborracharse? Estoy hablando de trago, de ron. El otro dice que usted puede bailar y tomarse su botellita de whisky con su esposa. ¿O acaso los dos no tienen el Espíritu Santo? Y usted puede andar bailando música mundana del mundo, si dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué discernimiento tienes tú, líder, pastor o profeta? Si estás invitando al pueblo que se corrompa, siguiendo las mismas tradiciones que hace el mundo, festejando lo que el mundo festeja. Iglesias que parecen más mundanas que el mismo mundo. Cristianos que visten peores que los mundanos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes de conocimiento? ¿O qué disciernes tú en tu mente? Si es que está la mente de Cristo o no la tienes. Entonces, ¿quiénes tenemos ese discernimiento? Los que no seguimos al mundo, porque ya nos sacó del mundo. ¿Para qué vas a volver al mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire que en 1 de Juan 2:15 al 17 vas a encontrar eso. Vamos a leerlo para que a usted le quede claro hoy. ¿A quién sigue? Si el líder que te enseña a seguir las tradiciones del mundo, a gozarte con el mundo, o te enseña la palabra de Dios, la correcta. Dice la palabra en 1 de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. ¿Quiénes no lo tienen? El discernimiento. 3 puntos también, para ver lo que nos dice la palabra. Los necios. Vamos al Salmo 14. Todo lo tenemos que mostrar por medio de la Biblia. Si no, estaríamos hablando otras cosas. Aquí no es el libro que sacó fulano, es la Biblia la que el Señor dejó escrita. Dice la palabra en el Salmo 14, y qué bueno que lo leamos del 1 al 7, es cortito. Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Vio que el entendimiento está embotado de mucho. ¿Y sabe quién hace eso? Satanás. Está entenebrecido, embotado. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento. En el versículo 4. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Todos los que devoran el pueblo y le hacen creer que es de Dios y son unos devoradores de almas, corrompimiento es lo que hay. No tienen entendimiento.
Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Se burlan de esta doctrina. ¿Qué va a saber esto, hombre? Esa doctrina que no, porque no es la super doctrina. Y se burlan. Pero Jehová es su esperanza, es la esperanza de nosotros. Oh, de Sión saliere la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ese Israel eres tú también hoy, porque ya tú tienes la circuncisión en el corazón y eres del pueblo, nación santa, pero tú eres colombiano, venezolano, japonés, de donde sea, pero ya perteneces espiritualmente al Dios de los cielos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros hagamos su voluntad. Proverbio 30:12, mire lo que nos dice. Hay gente que vive en sus propias opiniones, y es lo que Dios hoy quiere para nuestra vida, que salgamos de esos errores y de esos razonamientos, y que tengamos el entendimiento y que discernir entre el bien y el mal. Dice la palabra en Proverbio 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Yo soy santo, no me meto con nadie, yo también voy para el cielo. ¿Quién dijo que Dios me va a castigar? Un Dios tan bueno, un Dios misericordioso. No falta para nadie la misericordia de Dios. Y mire lo que está diciendo la palabra. El que no tiene discernimiento, para él las cosas siguen iguales, son iguales. Pero para los que tenemos el discernimiento sabemos que el tiempo ha cambiado, que todo se ha ido transformando, pero que Dios no los compruebe. Entonces dice, quienes no lo tienen, los necios, los que viven en su propia opinión, no tienen discernimiento, son necios. Dicen que Dios no existe y que este libro fue hecho de hombre. Tienen toda la razón, pero la inspiración vino del Espíritu Santo, de Dios. Amén. El mundo no lo tiene. Vamos a Jonás 4:6-11. Resulta que Dios mandó a Jonás a predicarle a Nínive. ¿Qué hizo él? Se desvió porque él quería que Dios acabara con Nínive. ¿No crees que tú en cualquier momento deseas que Dios acabe con una persona que supuestamente tú la odias? Y ni le predica que se muera. Si no quiere que se muera, ya yo estoy salvo. Egoísmo espiritual. Vamos a lo que dice Jonás 4:6-11. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces mire, Jonás estaba enojado porque él quería que Dios acabara, y por eso se fue por otro lado y le preparó un pez, y también aquí le preparó algo para ver si le quitaba el enojo. Y cuando se murió,
aquello que le había preparado la calabacera, también cogió enojo y quería morirse. Hay gente que se quiere morir, no tiene deseo de vivir, por el sol, la situación, lo que está viviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer es, Señor, dame discernimiento para conocer los últimos tiempos de lo que está pasando. Tercero, el hombre natural o carnal. Primera de Corintios 2, 9 al 16, para que nos quede claro esta palabra. Leyendo, vamos a tener discernimiento de la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién, iglesia? Para todo mundo. Para los que lo amamos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural o el hombre en la carne, en la mente carnal, no puede entender las cosas de Dios. ¿Sabe cómo nos llaman ellos? Locos. ¿Cuántas veces te habrán dicho loco? ¿O cuántas veces tú, que ignora la palabra de Dios, has tratado de loco a los hijos de Dios? Por la ignorancia que hay en ti. Y eso es lo que debe de hacer. Mire que vamos a Hechos de los Apóstoles 26, 24 al 32. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, Hechos 26, 24 al 32. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Cuántas veces han dicho que la Biblia es que vuelve loco? Pero nosotros sabemos dónde está el manicomio de nosotros. El loco estás tú que no entiendes a Dios. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Mire cómo lo trató. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La palabra de Dios. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignoráis nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Uno también sabe. Tú crees, pero no quieres someterte. Acepta lo que te digo y dice, sí, la Biblia lo dice, pero no lo crees. Más bien no lo obedece. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántos te han dicho lo mismo? Casi me convierto. Casi me ganas para Cristo, pero no, nunca aceptaste. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Sean como yo, excepto estas cadenas donde estoy preso.
Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea que si no hubiera pasado eso, estuviera en manos ya, ellos lo hubieran soltado. ¿Sabe por qué? Porque les habló con la verdad y les hizo entender que estaban en un error y lo que él estaba pagando era injustificado. Y así pasa mucha gente. Te condenan sin razón, te tratan de loco. ¿Y cuántas veces me habrán dicho loco a mí? Familia y no familia. Porque eso es lo que hacen. ¿Y sabe qué le dicen? Que la Biblia vuelve loco. Y el diablo se la sabe muy bien. A veces vuelve a alguna gente loca. No, se volvió loco de tanto leer la Biblia. Si la Biblia volviera loco, en estos 20 y pico de años que tengo de estar leyendo todos los días, yo estuviera loco de remate. Pero yo estoy loco para Cristo. Y estas locuras te las traigo a ti hoy, para que tú también las entiendas en el nombre de Jesucristo. Amén, iglesia. Claro que nos queda. ¿Quiénes todos lo tienen? Los necios, el mundano o el que anda en el mundo, el hombre carnal o natural. Entonces viene una pregunta, ¿en qué debemos discernir? ¿Quiénes? Los que ya lo tenemos el discernimiento. En tiempo y juicio. Vamos a Eclesiastés 8, 5 al 9. Eclesiastés 8, 5 al 9. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Y hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo. Eso es lo que vemos hoy en día. Y el que no tiene el discernimiento no entiende la muerte. Y quiere darle vida, sobreponerse a los designios de Dios y retener al espíritu que está dentro del cuerpo cuando ya se quiere ir. Eso es falta de discernir. Y por eso es que la palabra dice que tú debes de mirar lo que está pasando, conocer el tiempo. Jesús dijo, cuando vean estas señales, discernir, guerra, hambre, peste, la venida de Cristo está cerca. También dijo que el tiempo, la naturaleza iba a perder el rumbo, porque no entiende las señales. También dijo que esta tierra estaba hecha para ser quemada con todo lo que hay. ¿O acaso tú no tienes discernimiento? ¿En qué te proyectas? ¿Hacia dónde va tu vida? Puro afanes y proyectándote que con lo que tienes vas a vivir feliz. Si saben qué día va a arrancar el espíritu y vas a quedar y vas a dejar todo para quién. Te voy a leer este versículo. Grábatelo, Eclesiastés 8, 8, lo que estamos leyendo. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay médico, no hay científico, no hay nadie, solamente Dios hace que vuelva o que se vaya. Sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Falta de discernimiento. Y te quejas contra Dios. Quiere darle más vida al otro que ya estaba contemplado por Dios. Hoy te saco de ahí, de ese cuerpo pecaminoso, y te vas a mi presencia si es cristiano. Y si no, te sales de ahí para esperar la venida de Cristo. Y te levantarás para el mal, porque no me aceptaste en vida. Unos resucitarán para condenación y otros para salvación.
Eso es no tener discernimiento. Y mira los tiempos. Mire que Jesús les dijo en Mateo 16 del 1 al 4. ¿Qué les dijo? Vamos a ver, ¿qué dijo? A los de la época. Porque eso es lo que a veces no entendemos por falta de no conocer la palabra. Y estamos proyectando. Mi vejez la voy a pasar en tal lugar. Y tú te proyectas sin Cristo. Y le dijo al rico, necio, hoy vienen por ti. ¿De quién será lo que posee? ¿A quién se lo vas a dejar? Mateo 16, del 1 al 4, vamos a ver qué dijo Jesús. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. ¿Está viendo qué? ¿Qué señales estás viendo? ¿Quieres ver a Cristo? Ve las señales. Él dijo, cuando vean estas señales, rumores de guerra, peste, hambre, terremoto, nación contra nación, los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres, el calentamiento del planeta, huracán, no todo lo que tú estás viendo, señales. Pero también dijo, no habrá señales, sino la del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Que así como Jonás tuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ah, que el corazón, la tierra tiene corazón. Vamos a ver lo que dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, no dice que una ballena, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estuvo en el centro de la tierra. El corazón de tu vida es la mente, es el cerebro, es la cabeza. Ahí está. Ella domina todo el cuerpo. Espera cada día en cambiar, renovar tu mente, conocer más de Dios a través de la palabra. Entonces miramos que tiempo y juicio. Estamos viviendo un tiempo de peste y después vendrá hambres, terremotos, principios de dolores, pero todavía no es el fin. Cuando este evangelio haya llegado a todas las naciones del mundo, entonces vendrá el fin, cuando se haya predicado este evangelio. Jesús fue claro en su palabra y nos dejó señales, pero como tú no quieres seguir las señales, y mire que ellos le preguntaron en Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Buenas preguntas, ¿no? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio al reino, a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No, que la Biblia no registra el fin, ¿y esto qué? Pero ¿qué tiene que darse primero? Todo lo que estamos viendo, lo que se está dando. El amor de muchos se está enfriando, la maldad aumenta día tras día. ¿Qué más esperas? ¿Qué señales más esperas? Te falta discernimiento si no estás en las señales. No esperes a buscar a Cristo que te venga a hablar en la mesa donde estás sentado. Mire las señales. Toma la cena. Otro segundo punto. ¿En qué debemos discernir? En el tiempo y el juicio. Sabemos que el juicio va a ser candela para acabar con los impíos. Y eso es lo que estamos viendo hoy, día tras día. 1 Corintios 11, 27 al 34.
1 Corintios 11, 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reuní a comer, esperad unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué es la cena? La cena es un acto representativo o algo simbólico de que nos recuerda la muerte y la segunda venida de Cristo, pero que debemos de hacerlo dignamente, tomarla dignamente y discernir cómo ando yo con Dios, si lo que voy a hacer lo creo o no lo creo, y qué representa aquello para mí. No representa algo diferente a lo que ya les dije, que es lo que nos dice la palabra, que todo esto se hace, ¿para qué? Para que nosotros recordemos la muerte de Jesús y la segunda venida del Señor. Amén, iglesia. Entonces ya sabemos. Tercero, la apostasía. Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y allí va a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Advertencia contra la apostasía, nos dice ahí. Siendo ya maestro, tienes necesidad que te esté repitiendo, gente que tiene 10, 15 años y todavía no saben nada, porque nunca se han ido a capacitar. Son tardos de oído. Sea pronto para oír, más bien sea tardo para irase, para estar en contiendas y peleas. Eso es lo que debe de ser tardo, pero debe ser pronto para oír, para que tengas buen discernimiento y no caigas en las tonterías de que Satanás muchas veces te entontece y va siguiendo las doctrinas que no sirven. Entonces usted, el que debe ser. Mire que en primera de Timoteo, entonces este punto, ¿en qué debemos discernir la apostasía que se está viendo hoy en día? Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Eso es lo que debes de tú estudiar, para que no caigas en las falsas apostasías. Mire que dice predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Para qué necesitamos el discernimiento? Para conocer cuáles son los espíritus de Dios y cuál es el espíritu de error. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada es de desecharse si tomamos con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Eso es lo que hacemos en la cena. Oramos y es santificado aquel momento, pero es algo simbólico que no va a representar que es el cuerpo, que el pan se vuelve cuerpo, la carne de Cristo, y el vino se vuelve sangre. No, eso es para recordar la muerte y la segunda venida de Cristo. Ahí nos va asociando la palabra. Entonces los espíritus engañan con la doctrina de demonios, prohibirse que se casen,
viendo que es un mandamiento que debe ser honroso el matrimonio, también prohibirse de abstenerse de alimentos, porque es un jueves o viernes santo, tienes que comer pescado y con eso te vas a santificar todo el año. Mentira, porque eso no es lo que santifica. Esas son normas de la carne que nada contrarrestan el pecado, porque son obras de la carne, porque tú no andas en el espíritu. Entonces mire que dice que la apostasía, eso es lo que debemos de nosotros tener. ¿Para qué nos sirve el discernimiento? Para conocer esto de la cuestión de la apostasía. Mire que en la segunda carta de Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que debemos estar pendientes. ¿En qué debemos discernir? En tiempo y juicio, en tomar la cena del Señor y la apostasía, porque sabemos que la apostasía está en el desvío. ¿De qué? De la fe. Mire que, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Avaricia, pura prosperidad, dinero, pero no hay discernimiento de lo que Dios en realidad nos está pidiendo a través de la palabra. La palabra nos pide, cuando hay discernimiento, el dador alegre. Y Dios ama al dador alegre. Y no lo hace por necesidad, sino por los deberes que le toca como iglesia, corresponder en lo que Dios nos pide para bendecirnos grandemente. Amén, iglesia. Entonces, conclusión: aprenda a discernir y aprenda a conocer el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, de un profeta menor. Vamos a ver qué dice Malaquías 3, 13 al 18. Diferencia entre el justo y el malo. Dice la palabra: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Mire, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire lo que es lo que están diciendo. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso creen ellos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén, iglesia. Oremos esta bendita palabra. Padre, te damos gracias en este día maravilloso en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu nos haya hablado claro de que debemos discernir más en el tiempo que estamos viviendo. Días peligrosos, días en los cuales no va a haber cambio para el del mundo, al contrario, cada día peor. Pero para el que recibe y acepta a Cristo va a haber cambio, porque en tiempo de tempestad, en el desierto, tú vas a proveer para tus hijos, porque tú lo prometiste y nosotros lo creemos. Señor, te damos gracias por esta palabra y la ponemos en tu presencia,
para que llegue a muchos, a esa familia espiritual que está en el mundo, protégela y cuídala, porque son los hermanos en la fe. Y a la familia en la carne, que fue donde nosotros nacimos, seas tú llevándoles, que esta palabra pueda llegarle y los pueda transformar, y ellos puedan salir de las tinieblas a la luz, y puedan salir de la maldad a hacer el bien en Jesucristo. Que sepan diferenciar entre una cosa y la otra, entre lo profano y lo sagrado. También oramos, Señor, por todos aquellos hijos pródigos, para que vuelvan a casa. La viuda, el huérfano, las autoridades las ponemos en tu presencia. Los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, los médicos. También al enemigo lo ponemos, lo bendecimos en tu presencia hoy, Señor. Y acuérdate de los presos, para que salgan y reciban salvación de su alma, y puedan salvarse ellos en este tiempo de dificultad. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado esta palabra, el discernimiento, para conocer el bien y el mal. Sabemos que Satanás ataca los sentidos espirituales, y por eso, Señor, tenemos que tener discernimiento en la época que estamos viviendo, en plena apostasía, en plena pandemia, porque todo está escrito en la palabra, que todo iba a suceder en el tiempo escogido por Dios. Gracias, te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.